El bus que trajo a Gabriel se detuvo con un quejido largo en la orilla de tierra, y él quedó un momento sentado, con las manos aferradas al respaldo de adelante, como si el cuerpo tuviera que convencer al alma de que, por fin, había llegado. 7 años son una vida entera cuando se miden en estaciones. Veranos espesos, inviernos de cielo bajo, primaveras tímidas y otoños que huelen a leña. Cada estación había dejado una marca menuda en su rostro curtido. Respiró hondo, colgó la mochila gastada al hombro y bajó, sintiendo el polvo levantar un velo tibio alrededor de los zapatos. Más adelante, los techos de Santa Aurora brillaban con la luz oblicua del atardecer, y el zumbido de las chicharras cosía el aire con una paciencia antigua. Llegaba el olor a leña húmeda, mezclado con el del río que la gente, por pura terquedad y sueño, llamaba mar. En el bolsillo interno de la chaqueta llevaba una cajita de metal abollada del tamaño de la palma. Por fuera, el barniz resquebrajado dejaba asomar un resto de pintura azul. Por dentro, un puñado de papeles doblados, recados, una fotografía recortada con tijera y un mechón de cabello apresado con un lazo de tela. Era lo que quedaba de Lidia, la tía que lo había criado desde chico. Esa mujer que huía de las fotos como quien le escapa a los espejos, pero que una vez se dejó atrapar por la cámara de un vecino apurado. Media sombra en la cara y una sonrisa que contenía la risa entera. Gabriel encontró la lata en el fondo del ropero justo antes de irse. Lidia se la puso en la mano con ese modo suyo que mezclaba orden y cariño. «Llévala, para que no te olvides de que esta casa te espera». Desde entonces, siempre que la nostalgia apretaba, abría la caja, pasaba los dedos por la foto, releía las listas de compras que ella anotaba como si fuesen versos. Harina, sal, un ramito de albahaca. Del otro lado del tiempo, Gabriel volvía con los hombros más anchos y un silencio nuevo en los ojos. La vida en la obra, en el extremo sur, había sido pesada. Fierro, cemento, viento que cortaba la cara, hombres que hablaban fuerte de día y dormían como piedra de noche. Aprendió a levantar paredes y a tragarse la soledad sin hacer ruido. En las pocas tardes libres se sentaba junto a un hilo de agua que corría por detrás de los alojamientos y fingía que era el río verdadero de su infancia. En cartas que nunca envió, dibujó con palabras el patio de Santa Aurora, el lavadero de cemento, la mata de guayaba torcida, la sombra fresca sobre el piso de tierra apisonada. En las noches más duras, apretaba la cajita contra el pecho y pensaba en la voz de Lidia llamándolo de una forma que nadie más usaba, ese Gabriel entre broma y oración. Mientras caminaba por el camino de tierra que conectaba la carretera con la plaza del pueblo, notó cambios que la memoria no había previsto. Donde antes había un cachivachero, ahora había una tiendita con frente pintado de verde agua, botellas colgando del alero y flores secas dentro. El bar de Ivo lucía un toldo amarillo y mesas con tapas de azulejo. Unos chicos corrían detrás de una pelota hecha de cintas adhesivas. Una muchacha barría la vereda y se detuvo para mirarlo. Un hombre flaco, chaqueta gastada, piel tostada por el viento y ese paso cauteloso de quien conoce el lugar de ojos cerrados, pero teme haber olvidado el camino de su propio nombre. Gabriel saludó con la cabeza, casi pidiendo permiso. No quería llamar la atención, aunque sabía que en Santa Aurora cualquier regreso era noticia, y las noticias ahí corrían de boca en boca, más veloces que el correo. El sol bajaba, y una lámina de luz cruzaba la calle principal, recortando el polvo y riéndose en los vidrios de las ventanas. La claridad exageraba los colores y espesaba las sombras, como si abriera una hendidura entre lo que fue y lo que es. Gabriel aflojó el paso al pasar frente a la iglesia de Santa Luz, con su torre chiquita y la campana cascada que desafinaba cada domingo. Recordó la última vez que estuvo ahí, en un agosto viejo, cuando la fiesta de la patrona llenaba la plaza de banderines y olor a choclo.
Lidia le apretó la mano con fuerza cuando el cura habló de promesas y despedidas. Él, muchacho impaciente, se rió del miedo de ella a perderlo. Cuando uno promete de más, Dios escucha y cobra. Le susurró la tía con esa sabiduría porfiada de quien tendió ropa en medio de tormentas. Ahora, frente al mismo atrio, Gabriel se persignó por costumbre, pero lo que sintió fue otra cosa. Un nudo que no era solo fe, era también presentimiento. En el bolsillo de afuera, junto a unas llaves que ya no abrirían nada, llevaba un retazo de crochet celeste que Lidia había empezado para un almohadón que quedó a medio hacer. El tejido dibujaba ondas y caracolas, aunque por esas tierras el mar fuera apenas un deseo. «Para que no me falte océano en el sofá», bromeó una vez. Gabriel fantaseaba con llegar, empujar el portón con el pie, oler el jabón blanco saliendo del lavadero, ver a la tía sentada en la silla de paja, punto sobre punto, el crochet creciendo bajo los dedos. Imaginaba que ella se levantaría despacio, sin hacer escena, y diría: «Tardaste pero viniste, el agua todavía está tibia para tu baño». En esa visión todo calzaba: la taza de esmalte, las cuentas del rosario en la gaveta alta, el calendario del año pasado colgado porque le gustaba la foto de junio. Se alimentó de esa fantasía durante todo el camino, sabiendo, allá adentro, que la realidad suele ser más áspera que los recuerdos. Al doblar la esquina de la calle donde creció, el corazón le empezó a latir fuera de compás. Reconoció la almendro enorme que daba sombra a media cuadra. El tronco parecía más ancho y las ramas más bajas, casi rozando el muro bajito de doña Marcia, que vivía con 2 gatas blancas y un radio encendido a cualquier hora. Reconoció también el golpeteo de una canilla mal cerrada y supo que era la de la cocina de ella, porque ese goteo formaba parte del mapa sonoro de su infancia. La memoria se le vino encima como cascada. Se vio corriendo descalzo, rodillas raspadas, Lidia gritando desde la puerta para que se pusiera la camisa. «Te vas a enfermar, criatura», y él haciéndose el sordo para robarse un par de minutos más de pelota. Recordó el olor a pan trenzado recién salido del horno, la manteca derritiéndose, el cuidado con que su tía apartaba la mejor punta para él, porque el que madruga come con ganas. A medida que se acercaba, la casa fue asomando entre la enredadera. Primero el techo de tejas coloniales, después el dibujo del portón de hierro con arabescos que el padre de Lidia mandó hacer cuando ella era joven. El hierro se veía opaco, como si el óxido hubiera mordido los contornos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Todavía no había ahí nada que gritara desastre, apenas señales del tiempo. Pintura cansada pidiendo mano nueva. Un jardín que reclamaba poda, ese descuido manso que la vida deja cuando la rutina gasta a las plantas. No quiso apurar la lectura de los indicios. Prefirió detenerse frente al portón y apoyar la mano en el metal. El frío del hierro le atravesó la piel y le trajo un recuerdo chiquito y nítido. Una tarde de lluvia en que pintaron la reja entre risas, con manchas en la ropa y una bronca fingida de Lidia porque él salpicaba todo a propósito. «Hay cosas hechas para durar», dijo ella entonces, mirando la capa de esmalte nuevo. «Y hay cosas que duran porque uno insiste». La calle estaba casi vacía. Un perro flaco dormía hecho un ovillo frente a un negocio cerrado y el viento empujaba papeles, viejos, en una coreografía lenta. Gabriel dejó la mochila en el suelo y estiró la espalda, sintiendo la queja de los músculos. Sacó la cajita y, sin saber por qué, la abrió ahí mismo, como si necesitara comprobar que todavía tenía el pasado al alcance de los dedos. El recado del pan, traer levadura, no olvidar, la foto cortada en diagonal donde faltaba un pedazo de su hombro, el mechón atado con cinta azul. Cerró rápido, temiendo que el viento le arrancara lo de adentro. Luego sacó el retazo de crochet y lo apretó contra el pecho, un gesto raro para un hombre de su tamaño. Pero que, en ese minuto en que el sol se echaba un poco más y las sombras saltaban al costado de su vereda, tuvo sentido.
Llegué, tía, pensó, sin decirlo en voz alta para no asustar a la valentía. La garganta se le cerró como si tragara un carozo. Ensayó frases para cuando se abriera la puerta. ¿Haría chiste del abrigo viejo? ¿Contaría del viento del sur que te corta hasta las pestañas? ¿Diría que traía la nostalgia envuelta en el bolsillo? ¿O se callaría para dejar que el abrazo lo dijera todo? Las ganas de golpear de inmediato peleaban con el deseo de estirar un poco más ese instante antes de la certeza, de vivir unos segundos más en la frontera donde todo todavía es posible. Llevó la mano al timbre, pero, en lugar de tocar, cerró los ojos y escuchó los sonidos menudos del barrio como quien busca señales de que el mundo, pese a cualquier ausencia, sigue girando. Un pájaro trazando 3 notas, un plato chocando al fondo de una cocina, el golpe seco de una ventana que se cierra. Alzó un pensamiento torpe y sincero, de esos que no necesitan palabras bonitas. Que entre por el lado correcto del coraje, pidió hacia adentro, mezclando costumbre y fe. Acomodó la mochila al hombro, guardó el crochet. Acarició con el pulgar la tapa fría de la cajita como quien toca un rostro querido y por fin apoyó los nudillos en el hierro del portón. Todavía no golpeó. Se quedó así, inclinado hacia adelante, con un presentimiento que no sabía nombrar. Algo entre la alegría de haber llegado y la sombra de quien teme haber tardado demasiado. Del otro lado del muro venía perfume a hojas, machacadas y a pan de ayer. El primer paso estaba dado. Volver. Todo lo demás, se dijo, se iría dibujando a partir de ese gesto tan simple de tocar la casa como se saluda a un amigo viejo. Y en un hilo de voz que ni él mismo oyó, repitió, para sí, esta vez me quedo, esta vez me quedo. Gabriel golpeó el portón con suavidad, como si temiera lastimar al hierro oxidado. Esperó un momento, oyendo cómo el eco se disolvía entre los muros vecinos. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez un poco más fuerte. Escuchó pasos lentos al otro lado, arrastrados, como si la persona se tomara todo el tiempo del mundo para llegar. Cuando la puerta se abrió, no fue Lidia quien apareció, sino un hombre alto y delgado, con el cabello cano mal peinado y una camisa desabrochada que dejaba ver el pecho hundido. Gabriel tardó unos segundos en reconocerlo. Era Ernesto, un primo lejano que vivía en otra provincia y que, de chico, apenas aparecía en las reuniones familiares. ¿Gabriel?, preguntó el hombre, entornando los ojos como si no terminara de creerlo. Soy yo. Vine a ver a Lidia. El primo se apartó un poco de la puerta, pero no lo invitó a pasar. Tenía la mirada nerviosa, como quien es sorprendido haciendo algo que no quiere explicar. Lidia, ya no vive aquí. La frase le cayó a Gabriel como un golpe seco en el pecho. ¿Cómo que no vive aquí? Esta es su casa. Ernesto desvió los ojos hacia el piso de cemento agrietado. Se fue hace más de 1 año. Gabriel sintió que la garganta se le apretaba. ¿Se fue? ¿Por qué? ¿A dónde? El primo se encogió de hombros, incómodo. Dijo que no quería ser una carga para nadie. Vendió algunas cosas, dejó las otras y se marchó. Gabriel frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. Lidia jamás hubiera abandonado su casa, la que cuidó con uñas y dientes desde que enviudó joven. ¿Y nadie me avisó?, preguntó, con un tono más áspero del que pretendía. No. Pensamos que estabas bien donde estabas, que no tenía caso preocuparte. El pensamos retumbó en su cabeza como un martillazo. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Por qué decidieron por él? Dio un paso al frente, y Ernesto, como por instinto, bloqueó un poco el paso con el cuerpo. Mira, la sala cambió mucho, dijo el primo como si quisiera distraerlo. Pintamos las paredes, pusimos muebles nuevos. Gabriel lo ignoró y cruzó el umbral. El olor era distinto. Ya no olía a jabón y hojas secas, sino a ambientador.
barato y a comida recalentada. En la sala, efectivamente, había un sofá moderno, un televisor grande sobre un mueble negro. Pero lo que más le dolió fue lo que no estaba: la mecedora junto a la ventana, el costurero de madera, el tapiz con flores bordadas que Lidia colgaba cada invierno. Era como si hubieran borrado cualquier huella de ella. ¿Dónde están sus cosas?, preguntó con la voz más baja, casi un susurro. Las regalamos, respondió Ernesto sin mirarlo. No tenían mucho valor. Gabriel apretó la mandíbula para no decir lo primero que le vino a la cabeza. Valor. ¿Qué sabían ellos? ¿De valor? Esas cosas eran la historia de su tía, cada objeto con un pedazo de vida pegado. En ese momento, apareció una mujer desde el pasillo, joven, con delantal limpio, el cabello recogido y un niño pequeño en brazos. Lo miró con cautela. «Soy Mariana», dijo acomodando al bebé. «¿Tú eres Gabriel?». Él asintió. «¿Dónde está Lidia? ¿Alguien sabe?». Mariana evitó su mirada. «No. Ella se fue por decisión propia. Pensamos que era mejor así, que siguieras con tu vida». La rabia empezó a hervirle en el estómago. «¿Mejor para quién?», preguntó. El silencio se hizo pesado. El niño, en brazos de Mariana, lo miraba con esos ojos grandes y curiosos que tienen los pequeños cuando algo rompe la rutina. Gabriel dio un paso atrás, mirando otra vez la sala transformada. No quedaba ni el escapulario colgado en la repisa, ni las cortinas blancas que ella lavaba cada 2 semanas. Todo estaba ajeno. «Voy a encontrarla», dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «No tienes... ¿Por qué?», empezó Ernesto. «Sí, tengo. Y si ustedes no van a decirme la verdad, la buscaré solo». Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. El aire de la tarde le golpeó la cara como una advertencia. Caminó hasta el portón y se detuvo un momento, mirando el cielo que empezaba a pintarse de naranja. Lidia siempre decía que esa era la hora en que Dios pasaba revista, mirando quién trabajaba y quién descansaba. «Señor», murmuró, apenas moviendo los labios, «acompáñame en esta búsqueda. No me dejes perder la fe». Sabía que, a partir de ese instante, todo lo que había imaginado de su regreso quedaba atrás. Lo que le esperaba no era la bienvenida tibia de un hogar intacto, sino un camino incierto, lleno de preguntas y silencios. Ajustó la correa de la mochila, sintiendo el peso de la cajita de metal contra su pecho, y comenzó a caminar. El polvo de la calle se levantaba detrás de sus pasos, como si quisiera seguirlo, recordándole que, en Santa Aurora, los secretos siempre dejan huella. La calle se estrechaba a medida que Gabriel se alejaba de la casa. El sol, ya bajo, encendía las paredes con un naranja que parecía salido de un sueño, y el viento tibio traía olor a sopa rehecha y a hojas machacadas. Caminó sin apuro, como quien tantea un terreno conocido que, de pronto, se volvió extraño. No quería que la bronca le dictara el paso. Su tía le enseñó que la prisa hace tropezar hasta al más atento, y que el enojo, si no se cuida, habla por uno y dice cosas que después pesan como piedras. Apretó la correa de la mochila, sintió el ángulo de la cajita de metal contra el pecho y dobló en la esquina de la Almendro, donde doña Marcia, la vecina de radio prendido, solía regar las plantas al atardecer. Marcia estaba ahí, con un balde y una regadera vieja lanzando chorros largos sobre una hilera de malbones. Su radio susurraba un bolero antiguo. Al verlo, dejó la regadera sobre el ladrillo con un gesto lento. Se secó las manos en el delantal y entrecerró los ojos para reconocerlo. «Santo cielo, si no sos el Gabriel de Lidia», dijo, y la voz le tembló entre alegría y sorpresa. «Soy yo, doña», respondió él, sintiendo que el nudo en la garganta cedía apenas. «Volví». La mujer miró por encima de su hombro,
hacia la casa de Lidia, y su expresión cambió como cambia el clima cuando llega una nube pesada desde el río. «Ya te habrás enterado», murmuró. «Me dijeron que se fue», contestó Gabriel, que decidió irse. La vecina negó con la cabeza despacio, como quien mueve un abanico apagando brasas. La gente arma frases para no mirar lo que duele. «Vení, pasa un segundo a la galería, que el aire pega menos». En la galería, el mundo se volvía otra cosa. Olor a tierra mojada, sombra de enredadera, una mesita de madera con mantel de hule, floreado, y 2 sillas que habían visto décadas. Doña Marcia le sirvió un vaso de agua fresca, lo empujó hacia él con una mano blanda y se sentó. «No debí quedarme callada», empezó clavando la mirada en las baldosas. Pero a veces, el silencio se disfraza de prudencia y una cree que hace bien. Gabriel esperó, sin apurarla. El silencio, que en la casa de su tía había sido un golpe, ahí se parecía más a un puente. «Tu primo Ernesto llegó diciendo que se haría cargo de Lidia», siguió la mujer. «Que la ayudaría con los papeles, que la casa estaba vieja, que había que vender lo que no servía. Al principio parecía atento, ¿sabes? Venía con la esposa, esa Mariana que hace todo con cara de apuro, y trajeron hasta un electricista. Después empezaron las discusiones. Se oían desde mi patio». «¿Qué decían?», preguntó Gabriel, a media voz. «Que Lidia ocupaba lugar, que estaba cansada, que mejor que se fuera a un cuartito más chico, que la sala debía quedar limpia para recibir a la familia». Esas palabras, limpia, recibir, las tengo clavadas como espinas. El vaso de agua se calentó entre las manos de Gabriel. Imaginó a su tía arrinconando el costurero, sacando la mecedora de la ventana, como quien pide permiso a un fantasma. «Una tarde», prosiguió doña Marcia, «Lidia vino acá con los ojos rojos, me dijo que la estaban apurando, que por su bien tenía que aceptar. Yo le ofrecí mi cuarto del fondo por unos días. Ella me apretó la mano y me dijo que no quería hacer problema. Ya no estaba comiendo bien. Las manos le temblaban cuando tomaba el mate. Y después no la vi por unos días. Ernesto me gritó de la vereda que no me metiera, que todo estaba arreglado. «Arreglado», repitió la vecina dejando la palabra sobre la mesa como una moneda oxidada. «A la semana, un chico del reparto de gas me dijo que la había visto, cerca del mercado viejo. Está sentadita doña, al sol», me contó. Fui a buscarla ese mismo día, pero cuando llegué ya no estaba. Pregunté por ella y un vendedor de verduras me dijo que la señora, de las manos finitas, dormía de vez en cuando bajo el alero del galpón. Gabriel apretó la cajita en el bolsillo interno, como si pudiera apretar el tiempo para que soltara su secreto. «Voy a ir al mercado», dijo. «Anda», asintió doña Marcia. «Pero anda con paciencia. Preguntá por don Isauro, el que vende naranjas. Él ve todo. Y por Cata, la que atiende la panadería, el acomodado. Tu tía se paraba a oler el pan cuando no tenía plata para comprarlo. La vi hacerlo más de una vez. Y si no, probá con el puesto 7, el de las gallinas. El muchacho de ahí no se le escapa nada». Gabriel se levantó. La vecina tomó su mano, con un apretón corto y firme. «No pierdas la fe, hijo. Lidia siempre decía que Dios hace pasar el agua por el mismo surco cuando uno insiste». «No la voy a perder», respondió él. Y era verdad. Lo que sentía ardía, pero no era un enojo ciego. Era una luz chiquita abriéndose paso. El mercado viejo quedaba a unas cuadras, pero Gabriel decidió caminar despacio, memorizando cada detalle como si fueran migas de pan dejadas por alguien que sabe perderse. La calle, a esa hora, tenía una música propia. El traqueteo de carritos, el murmullo de conversaciones rotas, el llamado de una vendedora de tortillas recién salidas del comal. Cuando dobló en la esquina de la plaza, le pegó de lleno el olor irresistible del pan. La panadería El Acomodado estaba con el mostrador lleno de marraquetas y hallullas doradas. Detrás,
una mujer de delantal floreado, acomodaba bandejas, con manos rápidas. «Buenas», saludó Gabriel. «¿Cata?» «La misma», dijo ella sin dejar de mover las piezas. «¿En qué te ayudo?» «Busco a una mujer mayor, manos finitas, pelo gris, voz bajita. Se llama Lidia, la panadera, que tenía la costumbre de responder con brincos de ceja. Se demoró un segundo más que lo normal en esa mueca. La conozco de vista». Pasaba seguido. A veces compraba pan del día anterior. A veces no compraba nada. Se quedaba en la puerta, cerraba los ojos y respiraba hondo, como si el olor le alcanzara para el hambre. «¿Hace cuánto que no la ves?» «Hace...» Cata arrugó la boca y miró al techo como buscando en una agenda escrita al revés. «Diría que hace varios meses. Última vez la vi pidiendo agua. Le di un jarro. Me dijo, Dios le pague, mija», y se sentó ahí, contra la sombra del muro. Después vinieron unos de la municipalidad a ordenar los puestos y ya no la vi. Gabriel le agradeció, compró un pan. No tenía hambre, pero le pareció un gesto de respeto, y salió con el paquete bajo el brazo. El ruido del mercado apretaba, por todos lados, pregones, risas, un bebé llorando, una moto tosiendo. Siguió el consejo de Marcia y fue a buscar a don Isauro. Lo encontró detrás de una montaña de naranjas brillantes como soles pequeños. El hombre, de bigote ancho, lo miró acercarse y antes de que él hablara, dijo: «Vos sos el sobrino. Se te nota en la cara». «¿La vio?», preguntó Gabriel sin rodeos. «La vi, sí, varias veces. Se sentaba allá», señaló con la barbilla, un tramo de pared bajo. Traía un bolsito de tela y se quedaba tranquila, como quien espera una noticia que tarda. No molestaba a nadie. ¿Sabe si alguien la ayudaba? Un chofer de camión le llevaba fruta cuando sobraba. Y la señora del puesto de quesos le daba un pedacito chico, pero con cariño. Un día la vi irse con un tipo que trabaja de sereno por la estación vieja. Caminaban despacio. Él llevaba una bolsa. Ella, nada. ¿La estación? Sí, la estación vieja, la que cerraron hace como... Isauro hizo una pausa y, obediente al pedido sin palabras de Gabriel, corrigió. Hace muchos años. A veces, los que duermen a la intemperie van ahí, porque el techo todavía aguanta. La pista le acertó al pecho como un golpe bien dado, no por su violencia, sino por su precisión. Gabriel recordó la estación, andenes agrietados, hierros con herrumbre, un reloj detenido a la hora en que el último tren partió. Le pidió a Isauro que, si la veía, le dijera que el sobrino la busca. El frutero alzó la mano en señal de promesa. «Y si no la encuentro», agregó Gabriel, «vuelvo igual para agradecerle la ayuda». «Acá estamos», dijo el hombre, «y trae fe, que falta menos cuando se comparte». Antes de irse hacia la estación, Gabriel se detuvo en el puesto 7. El muchacho de las gallinas, moreno, ojos despiertos, lo recibió entre cacareos. «¿Busca a la señora de manos finitas?», preguntó como si ya supiera el guión. «Sí. La vi hace no tanto. Venía cuando el sol estaba flojito. Se sentaba cerca de la jaula grande, miraba el ir y venir y rezaba bajito. Un día dijo un nombre que no entendí. Parecía Andrés o Adriel. Gabriel sintió un tirón en el estómago. Andrés era el nombre del tío que Lidia había perdido joven. ¿La escuchaste decir algo más? Que todo pasa y que Dios no se olvida. Lo repetía como quien lima una astilla, hasta que deja de doler. El cielo sobre el mercado se había puesto de un azul hondo. Gabriel salió con paso firme, pero no apurado. A la altura del puesto de hierbas, una anciana de ojos brillantes le hizo una seña. «Venite, hijo», dijo ella. «Yo la conozco. Se llama doña Aurelia». «Soy Gabriel, el sobrino», contestó él. «Lo sé. Tenés la mirada de Lidia cuando algo le dolía y no quería decirlo. Escucha. A veces pasaba por mi puesto y me pedía unas hojas de menta. No tenía plata, así que me dejaba a cambio una oración. Eso vale lo mismo.
aseguró, encogiéndose de hombros. La última vez me dijo que si la cosa se ponía fea, iba a ir a la capilla de San Cristóbal en el borde del pueblo, porque ahí, decía, el techo no gotea y el silencio escucha. La capilla quedaba en dirección contraria a la estación. 2 caminos, 2 posibles destinos, 2 puertas en Minnevesin la noche. Gabriel pensó en la enseñanza de Lidia. Cuando el camino se bifurca, primero se reza, después se camina. Se corrió a un lado del gentío, apoyó la espalda en un pilar y cerró los ojos. Sintió el pan tibio contra la costilla, el filo de la cajita, el retazo de crochet en el bolsillo, la vida entera como un bolsón de cosas sencillas. «Señor», dijo hacia adentro, «pone luz donde yo no veo. Que mis pasos no avancen por bronca, sino por amor, por amor». Abrió los ojos con una certeza mínima, pero terca. Primero la estación, después la capilla. La estación guardaba a los que no tenían dónde caer, la capilla a los que ya podían descansar. Lidia, pensó, todavía estaba en el lado del esfuerzo. Emprendió el camino cruzando la plaza, y cada paso era una frase que se iba completando. No la dejaste sola. No la vas a dejar ahora. En la esquina, una brisa se levantó trayendo ese perfume a hojas pisadas que a su tía le gustaba. Lo tomó como un guiño. Al salir del mercado, una sombra se le puso al lado. Era un adolescente flaco, con gorrita y sonrisa de medio lado. ¿Vos sos el sobrino?, preguntó, confirmando la fama rápida de Santa Aurora. Sí. Me llamo Lisandro. Yo reparto tortillas con mi tía en las mañanas. Vi a tu tía varias veces. Le dejábamos una que otra caliente cuando podíamos. Ella decía, que San Pancracio los bendiga, y se hacía un bollito para entrar en calor. Una vuelta la vi hablar con un hombre que vende estampitas cerca del puente. Si la vas a buscar, probá también por ahí. El hombre se llama Fermín y duerme en la estación cuando no lo corre la policía. La estación, otra vez. El hilo regresaba al mismo surco. Gabriel le agradeció. Le dio el pan que había comprado, y Lisandro lo recibió como quien recibe un secreto. Si la encontrás, decile que el chico de las tortillas la saluda, pidió. Se lo voy a decir. Siguió caminando con esa mezcla, rara de cansancio y lucidez que a veces llega después de la primera herida. La noche caía sin ruido, encendiendo de a una las ventanas. Gabriel sintió que el pueblo entero respiraba por él y que cada dato, cada nombre, era una mano que lo empujaba con cuidado. Ya no estaba solo, tenía un mapa hecho de voces. La decepción del inicio se había mudado, sin dejar de doler, a otra cosa, a determinación. Con cada paso repetía en silencio como un latido, la voy a encontrar. Y aunque el miedo lo rozaba por los costados, lo dejaba pasar como se deja pasar a la brisa cuando una puerta mal cerrada bate y bate. Con paciencia, sabiendo que en algún momento la noche se aquieta. Al llegar a la esquina donde la calle se abre hacia la estación, Gabriel miró hacia atrás. Desde ahí podía ver el perfil leve de la iglesia de Santa Luz, el corte más oscuro de la Almendro, la sombra de la casa que ya no era de Lidia. Entendió que no había retorno a como antes, pero también entendió que, aunque le hubieran vaciado las paredes, lo que Lidia le dio, ese modo de mirar con ternura y firmeza, seguía intacto. Metió la mano en el bolsillo para tocar el retazo de crochet y se sorprendió murmurando algo que ella decía cuando el mundo se ponía cuesta arriba. Lo que dura, dura porque uno insiste, y entonces, con el corazón ajustado como un nudo que no ahoga, sino que sujeta, echó a andar hacia la estación vieja, listo para preguntar, escuchar y seguir el rastro, aunque hiciera falta insistir hasta el cansancio. Porque la verdad, se dijo, también necesita que uno la busque, con los pies y no solo con la memoria. La calle que llevaba a la estación vieja era un corredor de penumbra, bordeado de muros con pintura descascarada y solares donde el pasto crecía alto, como si se hubiera olvidado de ser jardín.
Gabriel avanzaba con la mochila al hombro y las manos en los bolsillos, sintiendo el retazo de crochet en uno y la cajita de metal en el otro, como si fueran dos brújulas distintas. El silencio ahí era espeso, interrumpido apenas por el canto agudo de un grillo y el chasquido de alguna rama seca bajo sus pasos. La estación aparecía de a poco, primero como un rectángulo oscuro recortado contra el cielo, después como un conjunto de sombras más definidas, el techo a dos aguas, el reloj inmóvil, las ventanas sin vidrio. Al llegar, el olor a madera húmeda y óxido le golpeó de lleno. Entró por un hueco del portón lateral, porque el principal estaba encadenado. El interior conservaba ecos viejos, un crujido en la viga, un soplo que atravesaba los andenes, el recuerdo invisible de pasos y voces que alguna vez esperaron trenes. Entre los bancos rotos había mantas dobladas, botellas vacías y restos de comida, señales claras de que ahí dormían personas sin techo. «Buenas noches», dijo Gabriel, alzando la voz sin sonar amenazante. Un murmullo respondió desde una esquina. Un hombre flaco, con gorra ladeada y ojos cansados, apareció con las manos a la vista. «¿Buscas a alguien?», preguntó, estudiándolo de pies a cabeza. «A una mujer mayor, pelo canoso, manos finas, mirada tranquila. Se llama Lidia». «Ah». El hombre bajó la vista un segundo. «Sí, la conozco. Venía a veces. Se sentaba ahí, junto a la columna, a rezar. No molestaba». Gabriel dio un paso, señalando con la mirada un rincón donde una manta estaba arrugada. «¿Sabe dónde está ahora?» «Hace... no sé, quizá 2 semanas que no la veo. La última vez un muchacho la ayudó a cruzar hacia el puente. Dijo que ahí la encontraría más gente buena. El puente quedaba a unas 4 cuadras, sobre el arroyo que marcaba el límite del pueblo. Mientras caminaba hacia allá, la brisa nocturna le trajo el olor a agua estancada mezclada con eucalipto. Recordó a su tía diciéndole, cuando él era niño, que ese aroma siempre le daba paz porque le recordaba su infancia en el campo. El corazón le latía más rápido. No quería ilusionarse, pero algo le decía que cada paso lo acercaba. El puente, de metal y madera, estaba casi vacío. Solo una mujer barría con una escoba improvisada la vereda junto a un muro pintado con grafitis. Gabriel se acercó despacio. «Buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta?» La mujer levantó la vista, observándolo con curiosidad. «Depende de la pregunta». «Busco a mi tía. Pelo gris, manos muy delgadas. Se llama Lidia, la barrendera». Ladeó la cabeza como si repasara una lista mental. «La vi, sí, hace varios meses. Se sentaba aquí, contra este muro. Tenía un bolsito chico y rezaba todo el día. A veces alguien le dejaba comida, pero un día dejó de venir. No sé a dónde se fue». Gabriel sintió que el pecho se le encogía. El muro estaba vacío, pero la idea de que su tía había pasado horas ahí, sola, bajo el viento frío, le revolvió el estómago. Se quedó mirando el lugar, imaginándola con el chal que siempre usaba para cubrirse los hombros. «Gracias», dijo, y comenzó a alejarse. Dio apenas unos pasos cuando escuchó detrás de él: «Espere. Ayer, en la madrugada, vi a una mujer parecida cerca del galpón del mercado, el que usan para guardar las jaulas de pollos. Iba encorvada, como cansada, y se acomodó junto a un muro para dormir». La esperanza le pegó un latigazo en el corazón. Gabriel se despidió y apuró el paso hacia el mercado. El lugar estaba a medio cerrar. Algunos puestos bajaban las lonas, otros guardaban las cajas de verduras. En el callejón lateral, el olor a maíz y a plumas era fuerte. Caminó despacio, con el corazón golpeándole en los oídos. Y entonces la vio, un bulto encogido junto al muro, cubierto con un chal viejo. Se agachó, temblando. «Tía», susurró. La mujer levantó la cabeza con lentitud.
Sus ojos, nublados por la penumbra y el tiempo, lo miraron como buscando en la memoria. «¿Andrés?», murmuró. Gabriel tragó saliva. Andrés era su tío, muerto hacía décadas. «No, tía, soy yo, Gabriel, tu sobrino». Ella parpadeó y las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «Sabía que ibas a volver», dijo, con la voz quebrada. Él la abrazó con cuidado, sintiendo la fragilidad de sus huesos y el olor a tierra y abandono, mezclado con ese perfume tenue que ella usaba de joven. «Ya estoy aquí, no vas a estar sola nunca más». Ella apoyó la frente en su hombro. «No tengas enojo, hijo. El Señor sabe por qué permite las pruebas». Gabriel cerró los ojos conteniendo la rabia. «Nadie tenía derecho a hacerte esto». Un vendedor que pasaba se detuvo. «¿Necesitan ayuda?» «Sí». «¿Puede llamar un taxi?» «Voy a llevarla a un lugar seguro». Mientras esperaban, Lidia le tomó la mano. «No guardes odio», susurró. «El odio seca el alma». «No voy a odiar», prometió. «Pero tampoco voy a callar». Cuando el taxi llegó, Gabriel la ayudó a incorporarse. Era como levantar un pajarito herido. Subió con ella, y en el asiento trasero, Lidia se recostó en su hombro, con un suspiro. «Dios, gracias por devolverme a mi sobrino», dijo. Gabriel sintió que esas palabras se le quedaban grabadas, como una oración que no necesita repetirse para seguir viva. Afuera, la noche se llenaba de luces, pero para él, el único brillo importante estaba en ese abrazo que ningún tiempo ni injusticia podría arrebatarle. El taxi avanzaba despacio por las calles adoquinadas de Santa Aurora. Desde la ventanilla, Gabriel veía cómo las casas se desdibujaban bajo la luz amarilla de los faroles, mientras el motor ronroneaba como si tuviera sueño. Lidia, apoyada en su hombro, mantenía los ojos cerrados, pero su respiración agitada le recordaba que la calma era apenas un hilo frágil. Él no apartaba la mirada de su rostro, las arrugas más hondas, la piel reseca, el cabello gris que antes peinaba con horquillas y que ahora caía en mechones rebeldes. La tía que lo había levantado en brazos cuando era niño, que le enseñó a atarse los cordones, estaba ahí, doblada por el peso de los años y por algo peor, la indiferencia de los suyos. «Falta poco, tía», susurró, más para tranquilizarse él que a ella. Llegaron al pequeño dispensario municipal. El chofer ayudó a abrir la puerta, y Gabriel, con cuidado, bajó a Lidia y la sostuvo del brazo. El enfermero de guardia, un hombre joven de sonrisa tranquila, los recibió sin preguntas incómodas. Revisó a Lidia con paciencia, tomó su presión, escuchó su corazón y asintió con un gesto que mezclaba preocupación y alivio. «Está débil y algo deshidratada, pero con reposo, comida y agua se recuperará», dijo. «Lo importante es que ahora duerma en un lugar seguro». Le asignaron un catre limpio junto a una ventana, desde donde se filtraba la primera claridad del amanecer. Gabriel la acomodó, le quitó el chal húmedo y le arropó con una manta suave que olía a lavanda. La vio cerrar los ojos con un suspiro y quedarse dormida, respirando de manera más acompasada. Se sentó en una silla a su lado, recordando todas las noches que, de niño, él había dormido con fiebre y Lidia se quedaba despierta hasta que la temperatura bajaba. Ahora era su turno de velar. Horas después, cuando el sol ya bañaba la habitación, con un amarillo tibio, Lidia abrió los ojos. Lo miró con dulzura, como si quisiera grabar su cara en la memoria. «¿Estás bien, tía?», preguntó él. Ella asintió despacio. «Dios me dio fuerzas para esperarte», dijo. Gabriel tragó saliva, porque lo que venía era inevitable. «Quiero saber toda la verdad. ¿Por qué te fuiste de la casa?». Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde el viento movía una cortina fina. «Yo no me fui, hijo. Me echaron».
Las palabras le entraron a Gabriel como un hierro caliente en el pecho. ¿Quién?, preguntó, aunque la respuesta ya estaba ardiendo en su mente. Ernesto y Mariana. Me dijeron que no había lugar para mí, que era mejor que buscara dónde terminar mis días. Gabriel sintió cómo sus manos se cerraban en puños sin que él lo decidiera. ¿Y por qué no me escribiste? Les pedí que te avisaran. Me dijeron que estabas bien, que tenías tu vida hecha y que ya no necesitabas cargar conmigo. No quise molestarte. Pensé que era verdad. El silencio se hizo denso. Afuera, se oía el canto de un gallo y el rumor lejano de un motor viejo. Gabriel respiró hondo, buscando no romperse. No fue así, dijo con firmeza. Nunca fue así. Lidia extendió la mano y él la sostuvo. Sus dedos eran huesudos, fríos, pero todavía transmitían esa misma ternura que él recordaba de cuando le acariciaba el cabello para dormir. No quiero que pelees, hijo. Solo llévame a un sitio donde pueda ver el campo y rezar tranquila. Lo haré, prometió, con la voz temblorosa. Pero antes voy a hablar con Ernesto. Ella negó con la cabeza. No te llenes de odio. El rencor envenena más que la pobreza. No voy a odiar, respondió, pero tampoco voy a callar. Esa misma tarde, Gabriel dejó a Lidia descansando y caminó hasta la casa donde creció. Encontró a Ernesto en el patio, arreglando un arado viejo. Cuando lo vio, se puso de pie, el ceño fruncido. ¿Qué querés? ¿Ahora?, preguntó como si la visita fuera una ofensa. La encontré, dijo Gabriel. Estaba sola en la calle, revolviendo basura para comer. Ernesto bajó la mirada. No fue mi culpa. Ella ya no estaba bien. Decía cosas sin sentido. ¿Y tu solución fue echarla como a un perro? Gabriel dio un paso hacia él. ¿Eso es lo que llamás cuidar? Yo solo quería paz. ¿Paz?, interrumpió. Paz es dejar a nuestra tía morirse de tristeza. ¿Eso querés decir? Mariana apareció en la puerta, con el niño en brazos. Sus ojos estaban grandes, tensos. ¿Saben lo que hicieron?, preguntó Gabriel, mirando a ambos. ¿Saben que eso no se olvida? Ernesto apenas asintió, en un susurro. Lo sé, y lo voy a cargar toda la vida. Gabriel dio un paso atrás, sintiendo un peso extraño en el pecho. Dios será testigo de esto. Y algún día ustedes también pedirán perdón. Se dio media vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Sabía que la herida no cerraría pronto, pero también que la dignidad no se negocia. Cuando volvió al dispensario, Lidia estaba despierta. Sonrió al verlo y le hizo un gesto para que se sentara junto a ella. ¿Fuiste a hablar con ellos?, preguntó. Sí. ¿Y? Lo que importa ahora es que estás conmigo, dijo, y le pasó el retazo de crochet a las manos. Para que sepas que todavía hay cosas que duran, porque uno insiste. Ella lo sostuvo como si fuera oro. Y en ese momento, Gabriel entendió que la parte más dura de la batalla ya estaba ganada. No volvería a perderla. Pasaron algunos días hasta que Lidia recuperó un poco de fuerza. Gabriel, sin perder tiempo, buscó un sitio donde pudieran comenzar de nuevo. Encontró una casita sencilla en las afueras del pueblo, con paredes de adobe, techo de tejas y un patio donde el sol caía generoso por la tarde. El lugar estaba rodeado de campo abierto. Había un par de eucaliptos, un gallinero vacío y una vista limpia hacia los cerros. Cuando se la mostró, Lidia la miró largo rato, con los ojos húmedos. «Aquí puedo respirar», dijo en voz baja, como si temiera espantar la calma. Gabriel limpió el lugar durante todo un día. Barrió el polvo acumulado, arregló la puerta que chirriaba, colgó cortinas claras para que el aire circulara. Colocó un catre junto a la ventana más luminosa y, en la pared, colgó el rosario de madera que Lidia había guardado desde joven. Sobre la mesa dejó una pequeña Biblia, abierta en el salmo que ella siempre repetía. Aunque camine por valle oscuro, no temeré, porque tú vas conmigo. La primera noche, mientras afuera el viento movía las hojas secas,
Lidia se sentó en el umbral a ver las estrellas. Gabriel, que venía del taller de herrería donde había conseguido trabajo, le acercó un manojo de flores silvestres. «Para que no falte color en la mesa», dijo. Ella sonrió, acomodando las flores en una jarra de vidrio. «Gracias por buscarme, hijo. No me importa dónde termine mi vida, porque el Señor me permitió verte regresar». Durante las semanas siguientes, la rutina se volvió un bálsamo. Por las mañanas, Gabriel salía temprano al taller y regresaba al caer la tarde, siempre con algún detalle: un pan tibio, un libro usado, semillas para el patio. Lidia lo esperaba sentada a la sombra, a veces bordando despacio, otras simplemente mirando el horizonte con los ojos llenos de pensamiento. En la mesa, al caer la noche, compartían café y silencio, como si las palabras sobraran. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Lidia rompió el silencio. «No guardes amargura», por Ernesto y Mariana. Gabriel bajó la mirada, jugando con la taza. «No los odio, pero tampoco olvido. El Señor ve cada acto», dijo ella. «Y también ve tu corazón. Si eliges la paz, Él te sostendrá». Al día siguiente, Gabriel fue a la iglesia de Santa Luz. Se sentó en la primera banca, frente al altar iluminado por la luz dorada que entraba por los vitrales. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo cubriera. Sintió el peso de todo lo que había vivido desde su regreso: la decepción, la búsqueda, el reencuentro. «Señor», susurró, «enséñame a perdonar sin justificar, a sanar sin olvidar lo que pasó». Cuando volvió a casa, Lidia dormía con la Biblia entre las manos. Él la observó largo rato y entendió que aunque las paredes de la vieja casa ya no fueran suyas, ese techo humilde y ese patio abierto eran ahora un verdadero hogar. No había lujo, pero había cuidado, respeto y fe. Esa tarde se sentaron juntos, en el umbral a ver el sol caer detrás de los cerros. El viento movía las hojas como si les hiciera un canto suave. Lidia entrelazó su mano con la de él. «Lo que dura, dura porque uno insiste», dijo, repitiendo la frase que tantas veces le había enseñado. Gabriel sonrió, sintiendo que esa insistencia era su promesa: cuidar de ella, honrar su dignidad y no permitir que nadie volviera a arrebatarle su paz. El cielo se encendía de naranja, y mientras la última luz del día se posaba sobre el rostro sereno de su tía, supo que no había riqueza más grande que esa: estar allí, juntos, resistiendo, con la certeza de que el amor y la fe, cuando son verdaderos, no se dejan expulsar de ninguna casa.